Bienvenidos de nuevo. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos y estamos considerando algunos milagros de nuestro Señor Jesucristo al comienzo de su ministerio público. Y hemos visto que estos milagros, por lo menos los dos últimos que hemos visto, la sanidad de un leproso y también la sanidad de un paralítico, ambos de alguna manera guardan también relación con el pecado, la forma en la que el Señor Jesucristo abordaba el gran problema de la humanidad, que es el pecado. Recordarán que mencionamos un versículo que hay en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, el versículo 9, que decía: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y de aquí sacábamos dos conclusiones, dos necesidades que cada ser humano tiene en relación con el pecado. La primera, perdón. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y la segunda tiene que ver con limpieza y limpiarnos de toda maldad. Y recordarán, cuando ya volviendo al Evangelio de Marcos, donde estamos nosotros estudiando, que al comienzo, cuando sanó al leproso, lo primero que le dijo es: quiero, sé limpio. La limpieza. A un hombre que se sentía indigno, que había sido excluido de la vida del templo, de la vida familiar y social, el Señor comienza diciéndole: quiero, sé limpio, limpiando a aquel hombre sucio, que es lo que necesitamos también en relación con el pecado. Y dijimos que la lepra simboliza en muchas ocasiones al pecado en la Biblia. El segundo milagro tuvo que ver con la sanidad de un paralítico, pero una vez más el Señor, antes de sanar al paralítico, le dijo algo. Y esto que le dijo fue: hijo, tus pecados te son perdonados. Y esta sería la segunda necesidad que cada ser humano pecador tenemos, la de perdón, perdón de nuestros pecados, sentirnos liberados de nuestra culpa. Así que estamos viendo diferentes milagros, pero todos ellos tienen algo que ver con el pecado. Y ahora, nuestro pasaje en esta ocasión tiene que ver no con un milagro, sino con el llamamiento de un hombre, de Leví o Mateo, de las dos formas es conocido en los evangelios, el llamamiento que el Señor le hizo para llegar a ser uno de sus discípulos y posteriormente también un apóstol del Señor. Y este hombre, vamos a ver que era un pecador bien reconocido, era un publicano, ahora explicaremos qué era esto, pero un pecador notorio dentro de la sociedad de aquel tiempo. Y el Señor le llamó a ser su discípulo, a ser su apóstol. Vamos a ver inmediatamente que esto causó un gran revuelo entre los fariseos, entre los líderes religiosos. Así que esta imagen que muchas veces la gente tiene acerca del Señor Jesucristo como alguien débil, alguien moderado, un hombre que quería vivir en paz con todos y que nunca le llevaba la contraria a nadie, pues esto es totalmente falso. El Señor Jesucristo en muchas ocasiones tuvo fuertes controversias con los religiosos de su tiempo. Y hoy vamos a ver precisamente una de estas grandes controversias, porque, y este es el tema de nuestro pasaje hoy, la forma en la que el Señor Jesucristo trataba no solo el pecado, sino también al pecador, claro, ambos van juntos, ¿no es cierto? La forma en la que el Señor trataba al pecador era radicalmente diferente de la forma en la que los religiosos de su tiempo trataban a los pecadores. Y el Señor no se echó hacia atrás, todo lo contrario, a pesar de que ellos le criticaban y le menospreciaban por todo ello, pero el Señor siempre buscó a los pecadores allí donde estaban, pero cada vez irritaba más a los líderes religiosos y al final lo único que pudieron hacer con él fue eliminarlo. Pero ¿qué iba a hacer el Señor Jesucristo? Si al fin y al cabo, como él mismo definió su misión, él había venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Entonces él iba a ir adelante, a pesar de la oposición, de la incomprensión, del odio que eso pudiera generar dentro de los religiosos de su tiempo. Pero antes de que sigamos con nuestras reflexiones, es importante que leamos el pasaje. Esto es, en esta ocasión,
Marcos capítulo 2, el versículo 13 hasta el 17. Y dice así la palabra del Señor. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, «Sígueme», y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, «¿Qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores?» Al oír esto Jesús les dijo, «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Bueno, un pasaje realmente muy hermoso en el que ahora vamos a tener algunas consideraciones. Para empezar, está claro que Leví o Mateo era un publicano. ¿Y qué significaba esto? ¿Qué quería decir el hecho de que fuera publicano? Bueno, Galilea y Capernaum, como ya he explicado en otras ocasiones, estaba en la zona norte de Israel, limítrofe con el mundo gentil. Pero no solamente limítrofe, era uno de los grandes centros de comunicaciones del mundo antiguo. Era un pueblo fronterizo, diríamos, y también, por lo tanto, un centro aduanero. Allí había que liquidar impuestos. Y los publicanos eran judíos, no eran gentiles. Los publicanos eran judíos, pero que se habían puesto al servicio de los romanos, del invasor, del opresor. Y entonces ellos, los romanos, encargaban a ciertas personas cobrar estos tributos a sus propios compatriotas. Un judío cobrando impuestos a otro judío para dárselos al invasor, a los romanos. Ya se pueden hacer ustedes una idea de que no eran, desde luego no eran nada bien vistos los publicanos en aquella sociedad. Bueno, a nadie le gustan los cobradores de impuestos, ¿verdad? Ni en aquel entonces ni ahora seguramente. Pero allí estaban. Y entonces, ¿cómo funcionaban los publicanos? Bueno, los romanos vendían una especie de licencia al publicano, decían, esto es lo que nosotros queremos sacar, tenemos que sacar de este pueblo. Entonces, tú encárgate de sacar esto. Todo el dinero que saques de más es para ti. Así que, bueno, pues el beneficio de un publicano estaba en extorsionar, en forzar a las personas a sacarles, a extraerles todo lo que pudieran, a fin de llenar ellos mismos sus propios bolsillos. Este era su mayor pecado. Juan el Bautista, si recuerdan ustedes, en Lucas, en el capítulo 3, los versículos 12 y 13, cuando se presentaron algunos publicanos que estaban yendo allí porque querían arrepentirse, ¿qué les dijo Juan el Bautista? Bueno, hay algo extraño aquí, porque Juan no les dijo, tenéis que dejar de ser publicanos. No, lo que les dijo fue otra cosa. Estamos en Lucas capítulo 3, versículos 12 y 13, dice allí, y vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Es decir, podían seguir en su trabajo. Evidentemente no era el mejor trabajo del mundo. Y si podían, harían bien en buscarse otro empleo donde pudieran manifestar de una forma más clara el carácter cristiano. Pero si ese era el trabajo que tenían, pues por el momento bien estaba. Siempre y cuando no hicieran lo que Juan el Bautista les estaba diciendo. No exijáis más de lo que os está ordenado. Es decir, no forcéis a la gente para robarles, para sacarles el dinero en fin, que a duras penas van logrando ganar con tanto esfuerzo, ¿verdad? Así que eran gente muy mal vista porque se habían vendido al poder opresor del Imperio Romano. Desde la perspectiva de cualquier judío, ustedes se imaginan que serían considerados como traidores a la patria, aliados con el invasor romano, traidores. Pero no solamente traidores, también eran apóstatas desde una perspectiva religiosa, porque habían renunciado a las promesas de Dios.
esas promesas que anticipaban la venida de un Mesías que traería el reino de Dios a Israel. Ellos habían abandonado esa esperanza y se habían vendido a la fuerza opresora porque querían algo en la mano, no esperar promesas mesiánicas, que vete tú a saber, pensaban ellos tal vez, cuándo se cumplirán, si es que se cumplen. Mejor ahora sacar un buen dinero que no esperar a ver qué pasa. Así que eran apóstatas también. Los rabinos judíos, por su lado, por su parte, pues por supuesto los habían excluido de las sinagogas y de la vida religiosa de Israel, no les dejaban entrar. Así que, ¿qué les quedaba a los publicanos? Bueno, pues les quedaba juntarse con gente como ellos mismos. Eran amigos de publicanos y también eran asociados, aparecen así algunas veces en la Biblia, con las rameras, con las prostitutas. Llevaban una mala vida y eran muy despreciados por el pueblo judío, esto está claro. Otros de los personajes que tenemos también en este pasaje son los fariseos. Y aunque para nosotros el término fariseo en el día de hoy pues es sinónimo prácticamente de hipócrita, de falso, de farsante, pues hay que tener en cuenta que en un comienzo, al origen del término fariseo y de la existencia de los fariseos propiamente, pues no era exactamente así. La palabra fariseo significaba separado. Y ya digo, al principio tenía la idea, eran personas que querían separarse de toda forma de pecado, de todo aquello que fuera impuro ante Dios que le pudiera ofender. Y llegaron a formar una secta dentro del judaísmo muy importante, la más numerosa en los días de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, este comienzo, que sí que fue bueno, porque bueno, ante las fuerzas, ante la cultura griega que intentaba colonizarles también y culturalmente, pues los fariseos lo que hicieron fue decir no vamos a ceder a todo esto. Y se alejaron y se mantuvieron firmes y fieles a la revelación bíblica. Pero con el tiempo la cosa fue cambiando. De hecho, en los días de Jesús, cuando ahora estamos estudiando los evangelios, los fariseos eran terriblemente legalistas. ¿Por qué? Bueno, ellos habían añadido a la palabra de Dios las tradiciones. Ya no solamente tenían la Biblia, el Antiguo Testamento. Ellos tenían también las tradiciones. Las tradiciones, también le llamaban la ley oral, eran interpretaciones de rabinos famosos a lo largo de los últimos siglos que habían ido intentando aclarar el texto bíblico. Pero al final, ¿qué estaba ocurriendo? Pues que no hacían ni caso al texto bíblico y lo único que escuchaban eran las tradiciones. Lo que había dicho el maestro tal, el rabino cual, y esto eran lo que ellos llenaban el tiempo y la enseñanza. Esto era una de las grandes diferencias con el Señor Jesucristo, que volvía una y otra vez a la palabra de Dios, a la palabra viva, no a la tradición, que eran palabras y enseñanzas de hombres, que en algunos casos sí que ayudaban a entender mejor el texto bíblico, pero que en la mayoría de los casos estaban ajenas al texto y eran cosas, en fin, propias de su religión y de sus peculiaridades, pero nada más que eso. De hecho, el Señor, y lo veremos más adelante en el Evangelio de Marcos, hay un capítulo, en el capítulo 7, donde el Señor tiene una nueva controversia con los judíos por el papel tan importante que ellos daban a la tradición. Y el Señor volvió a enfatizar que solamente la palabra de Dios es inspirada por Dios. Las tradiciones son de hombres. Pero bueno, a lo que yo iba. Ellos dieron tanta importancia a la tradición oral y a un sinfín de leyes que habían establecido en la tradición oral, que al final se habían vuelto muy, muy legalistas y también bastante hipócritas. Orgullosos también de sí mismos y de su religión. Bueno, estos fariseos eran muy numerosos, como he dicho, y ejercían una influencia tremenda sobre la gente en aquel tiempo. Eran considerados los verdaderos líderes espirituales de Israel. Y se pueden ustedes imaginar que evidentemente pues evitaban todo tipo de contacto con los publicanos. De hecho, los criticaban cuanto podían, y ahora, cuando ven al Señor que está cerca de los publicanos,
pues también al Señor le van a criticar, evidentemente. ¿Cómo está? Le dicen a los discípulos, ¿cómo va vuestro maestro con los publicanos, con ese tipo de gente? Para un fariseo, predicarle o tener consideración hacia un publicano era una cosa completamente inútil. Inútil. No vale la pena predicarles a esa gente. No vale la pena tomarse interés espiritual en ellos. No sirve para nada. Son un caso perdido. Esta era la mentalidad del fariseo. Y criticaban a Jesús porque dedicaba tiempo a estas personas. Bueno, ya no les digo nada cuando vieron a Jesús, al Señor, comiendo con los publicanos. Bueno, eso ya fue el colmo de una conducta reprobable, de una conducta mala, que no se podía imitar de ninguna forma. Les estaba escandalizando que Jesús, el Señor, estuviera comiendo con los publicanos. Así que acuñaron ese término en fin, la intención original era menospreciar a Jesús. Ese término, amigo de publicanos y pecadores. Con esa gente va. Bueno, ellos lo acuñaron con la intención de menospreciarle. Pero sin embargo, nosotros, ¿no es cierto que es una de las cosas que más valoramos del Señor Jesucristo? Amigo de publicanos y pecadores. Yo recuerdo perfectamente que la primera vez en mi vida que fui a un estudio bíblico en casa del pastor que teníamos, él mencionó este versículo y me quedó profundamente grabado. Porque yo en realidad era uno de ellos. No era un publicano, ya en mi época no existen, claro. Pero yo era un pecador y era un pecador perdido, para el que ya no había solución, o al menos eso creía yo. Y de repente escuché esas palabras. Jesús, amigo de publicanos y pecadores. Y yo pensé dentro de mí, esto a mí me interesa, porque yo soy uno de ellos. Y si Él tiene interés por mí, me interesa eso. Porque yo también había empezado a estar ya un poco cansado de la religión. Allí no había lugar para mí. Así que alabamos y exaltamos a nuestro Señor Jesucristo precisamente por esa verdad que ellos dijeron en un tono peyorativo, despreciativo, amigo de publicanos y pecadores. Bueno, los fariseos entonces despreciaban este tipo de gente, pero ¿por qué también? Bueno, porque en cuanto a la salvación, que es un tema muy importante, pues los fariseos pensaban que cumpliendo la ley de acuerdo a sus tradiciones, no tanto a la palabra, sino a sus propias tradiciones, a las tradiciones de los ancianos, ellos creían que finalmente serían aceptados por Dios. Así que se esforzaban con todo el ánimo, con todas sus fuerzas para cumplir la ley. Y, por supuesto, estos publicanos que habían abandonado hacía ya rato, hacía tiempo, cualquier intención de cumplir la ley de Dios, pues ellos los miraban con un desprecio total y absoluto. Ellos, desde luego, habían descartado, habían excluido la posibilidad de que un publicano pudiera llegar a salvarse. Y ellos, por su parte, pensaban que sí que se salvarían cumpliendo con esas normas religiosas que se habían impuesto. Pero el Señor Jesucristo tuvo duras palabras para ellos, las pueden encontrar ustedes en el capítulo 23 de Mateo, que es un capítulo dedicado íntegramente a describir la hipocresía, la falsedad de los fariseos, en palabras en boca del Señor Jesucristo. Su hipocresía. ¿Por qué? Porque aunque ellos se consideraban superiores porque intentaban cumplir la ley, les pasaba, aunque no lo quisieran admitir, les pasaba lo mismo que a los publicanos. Ni los publicanos ni los fariseos conseguían alcanzar el objetivo divino, el cumplimiento total y absoluto de la ley de Dios. Por lo tanto, si pecaban una vez o pecaban 1000 veces, bueno, era una cuestión de cantidad, pero lo que eran en el fondo eran todos lo mismo, eran pecadores, porque quebrantar la ley en un punto ya nos hace pecadores. Nos excluye de la presencia de Dios, del reino de Dios. Si es verdad, unos eran más pecadores que otros, o quizás no, porque hay pecados muy notorios, como el de los publicanos, pero hay pecados que se camuflan mejor, como la hipocresía o el legalismo, que lo adornamos de espiritualidad y otras muchas cosas. Pero son pecados también realmente muy serios y muy graves. Así que esta era un poco la idea, ¿no? Ya hemos visto entonces cómo eran los publicanos y en el extremo opuesto,
como eran los fariseos. Ahora entonces llegamos a nuestro personaje. No voy a decir el personaje principal, porque el personaje principal siempre es el Señor Jesucristo, pero aquí tenemos un personaje pues, que tiene cierta relevancia en este pasaje, y es Leví. Leví es el nombre de Mateo, el autor del primer evangelio, y era el nombre que usaba frecuentemente entre los judíos, Leví o Mateo. Y era un publicano, como he dicho antes, un cobrador de tributos públicos que estaba ubicado precisamente en la frontera, en este puesto fronterizo que había en Capernaum. Por lo tanto, tenía un buen puesto, no era un mal puesto. Por allí pasaban multitud de personas, de comerciantes, en fin, era un sitio, me imagino que un sitio rentable. Desde su puesto, allí junto al mar de Galilea, pues este hombre me imagino que había tenido muchas ocasiones de observar al Señor Jesucristo mientras predicaba la palabra, mientras sanaba enfermos. En su puesto de cobrador de impuestos, que estaría, me imagino, localizado en un sitio de paso, de tránsito de gente, pues allí Leví, habría visto venir oleadas de personas enfermas, tullidos, gente mísera, gente ya abandonada, que habían perdido toda esperanza. Y veía cómo siempre que llegaban a Jesús, el Señor los recibía de una forma generosa, de una forma con amor, con misericordia, y los trataba bien. Y automáticamente, a todos ellos sin excepción, el Señor les daba alivio inmediato, total y completo. Y sobre todo alivio gratuito. No pedía nada a cambio, era tan generoso el Señor. Demostraba la gracia de Dios de una forma tan clara, tan evidente, que esto poco a poco fue haciendo mella en la mente y en el corazón de Leví. Por otro lado, bueno, pues Leví imaginamos que había hecho dinero. Los publicanos hacían dinero en aquellos días. Y tenía dinero, tendría dinero. Pero sin embargo, como a todas las personas que tienen mucho dinero, también a este le pasaba lo mismo. Si tienen mucho dinero pero no tienen a Dios en el corazón, el vacío perdura, permanece. Y este hombre, Leví, seguía teniendo una necesidad imperiosa de llenar ese vacío dentro de su corazón. Y la persona del Señor Jesucristo le cautivaba, le inspiraba algo que no le inspiraban los religiosos de su tiempo, porque seguramente en alguna ocasión pasó por ahí el Señor y le saludó, o incluso pudo haber tratado ya en algún momento antes con él. Y Mateo Leví no se sentía rechazado, excluido por el Señor Jesucristo, todo lo contrario. Seguro que en más de una ocasión se había acercado la oreja para escuchar los sermones del Señor Jesucristo. Quizás desde alguna esquina donde no le vieran mucho. Y estaría escuchando las palabras del Señor, la forma en la que Él hablaba, la vida que Él transmitía en todo lo que Él decía. Y esto poco a poco fue ganando su corazón. Ese carácter misericordioso, compasivo, amigo incluso de gente que él conocía, que Leví conocía, gente que ya habían sido descartados, desechados de la sociedad. Y el Señor también se acercaba a ellos y les trataba con la misma ternura. Así que Leví veía que no había ese abismo infranqueable entre Jesús y él, ese mismo abismo que había entre él y los fariseos. No. Así que vemos que inmediatamente que el Señor le llamó, él salió detrás del Señor Jesucristo. Aquí se produjo un verdadero milagro, no de sanidad física, pero sí de liberación. Ese hombre fue liberado. Fue liberado de cargas muy pesadas, porque podría tener dinero, pero tenía graves problemas existenciales, darle un sentido a su vida, saber por qué estaba aquí. La idea de vivir constantemente siendo excluido, marginado, y ahora el Señor le aceptaba como discípulo, luego como apóstol, como miembro, como parte del reino de Dios. Bueno, fue algo maravilloso, el milagro de liberación que se produjo en este hombre. Ustedes recordarán que
En nuestra sesión anterior enfaticé un hecho que vuelvo otra vez a él, y es que la verdadera conversión produce un cambio radical y claramente visible a todas las personas. Miren aquí otra vez. Esto viene a ser confirmado nuevamente en este pasaje que tenemos aquí. ¿Qué ocurrió inmediatamente que Leví fue llamado por el Señor y fue liberado, fue perdonado, fue restaurado? ¿Qué ocurrió? Pues lo que ocurrió es que Leví organizó una cena o una comida en su casa y invitó a todos sus amigos publicanos y demás familia. A todo ese tipo de gente los invitó a la comida. Invitó también a Jesús y a sus discípulos, a los discípulos del Señor. ¿Por qué? Bueno, porque el señor Leví quería presentar a sus amigos a aquel que lo había liberado de la esclavitud a la que él estaba sujeto a tantas cosas, probablemente al dinero, y le había liberado del odio seguramente también que tendría a esa clase religiosa que tanto la había rechazado, que tanto la había excluido. Se había sentido liberado y quería compartir con sus amigos quién había sido quien le había liberado, su libertador, Jesús de Nazaret. Así que organizó una comida para presentar a todos sus amigos al Señor Jesucristo, para que pudieran ellos también conocerle. Y por otro lado, pues también despedirse, porque abandonó su trabajo. Abandonó aquel puesto de recaudador de tributos para unirse a los otros discípulos del Señor y acompañarle a lo largo de todo su ministerio. Y finalmente, como veremos en otro capítulo, pues llegó a ser uno de los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿cómo cambió la vida de este hombre? ¿Y cómo lo manifestó? Tenía la necesidad de compartir a la persona del Señor Jesucristo con todas las demás, con todos sus amigos. Miren, cuando una persona dice que se ha convertido y no tiene la necesidad de hablar del Señor a otros, hay que sospechar seriamente que realmente haya nacido de nuevo. Porque si algo produce el nuevo nacimiento en nosotros, es el deseo de glorificar al Señor Jesucristo, de hablar de Él a todas las demás personas. Querremos compartir esa liberación, ese poder sanador, salvador del Señor con otros. No hacerlo es una evidencia de que algo está pasando, algo muy malo está pasando en el corazón de aquel que dice que se ha convertido. Bueno, pues así tenemos entonces a Leví, que en las dos ocasiones que Marcos nos lo presenta en su Evangelio, las dos veces está sentado en una mesa. Pero qué diferente, ¿no? La primera en la mesa de los tributos públicos y la segunda vez está sentado en la mesa en su casa compartiendo el Evangelio con sus amigos. El cambio no puede ser más radical, de la noche al día. Así fue, así fue. Así que, viendo la actitud de Jesús frente a Leví, algunos, los fariseos, que no estaban allí, pero que observaban desde fuera, se mostraron, desde luego, muy críticos con Jesús. Ellos pensaban, si la salvación de un hombre no depende de si guarda la ley o no la guarda, que al final Dios lo recibe y lo salva automáticamente, regalándoles la salvación sin más, si son aceptados por Dios y están seguros de su salvación, de que el Señor no les rechaza, pues entonces, pensaban los fariseos, entonces, esto es como animar a la gente a pecar. Bueno, pecas y dices, bueno, pues yo soy seguidor de Jesús, pero en el último momento, de cualquier manera, o decimos que sí, pero seguimos viviendo nuestra vida de cualquier forma. Pareciera como que el Señor, en su mente, este es el razonamiento de ellos, en su mente estaba el pensamiento de que el Señor Jesucristo, pues, más o menos incitaba a las personas a pecar, porque el Señor estaba aceptando y entendemos que perdonando a este hombre, a este pecador notorio. Y ya el pasaje anterior vimos que el Señor tenía capacidad para perdonar pecados. Ahora no le cuestionan. Pero ahora lo que cuestionan es que Él estaba dando un mal ejemplo a la sociedad. Al final pensaban que el Señor Jesucristo era alguien nocivo, como que menospreciaba la ley de Dios.
Y no solamente que menospreciaba la ley de Dios, sino que menospreciaba también el esfuerzo que ellos estaban haciendo por cumplir la ley de Dios a fin de agradar a Dios. Bueno, este es un tema serio, ¿no es cierto? ¿Animaba el Señor realmente a pecar? Podría parecer que sí. Bueno, aquí hay un hombre tan pecador y el Señor lo recibe como si no pasara nada, y al mismo tiempo se enfrenta con los fariseos, que ellos estaban constantemente decididos, esforzándose para agradar a Dios y cumplir toda su ley. Bueno, evidentemente Leví es un ejemplo claro, clarísimo de lo que es la gracia de Dios. Nos salvamos por la gracia de Dios, como un regalo, no por nuestras obras. Es un regalo que recibimos. Pero ellos pensaban, no, pero no se lo merece. Pero es que entonces si se lo mereciera, ya no sería gracia. La gracia es algo inmerecido. Ninguno merecemos el perdón de Dios. Y es por gracia, es un regalo gratuito y no merecido. De hecho, lo que mereceríamos sería todo lo contrario. Ahora, eso de que el Señor Jesucristo no le importaba el pecado o que promocionaba una vida de pecado es lo más lejos de la realidad que podemos encontrar. La cosa es diferente, muy diferente. Es como entendía el Señor las cosas, que al final es lo que vale y es lo que sirve. Ellos decían, tú esfuérzate en cumplir la ley. Nunca la cumplían totalmente y al final, y esto les pasa a todos los religiosos, al final no la cumplía, pero no reconocían su fracaso. ¿Qué hacían entonces? Pues se colocaban un disfraz y hacían creer a todos afuera que sí que la estaban cumpliendo, cuando dentro, en su corazón, estaban totalmente lejos, desviados de cumplir la ley de Dios. Y eso les convertía en unos hipócritas, que llevaban una máscara delante de su cara para hacer creer a otros para ocultar a otros su propio fracaso espiritual. Y así vivían, haciendo creer a los demás que eran buenos cuando en realidad no lo eran. ¿A dónde llegaban así? Pues a ninguna parte, a la condenación, a la condenación. Y entonces, ¿qué hacía el Señor Jesucristo para solucionar el problema del pecado? Pues aquí lo vemos muy claramente. Y si aún no fuera suficiente este caso con Leví, podríamos citar el de otro publicano también, el de Zaqueo, aquel hombre bajito que se subió a un árbol cuando el Señor pasaba por allí para verle, porque era bajito, de estatura. Y el Señor se detuvo justo en el camino en donde él estaba y le dijo, Zaqueo, baja porque hoy voy a estar en tu casa. Zaqueo estaba asombrado. Esto lo pueden encontrar, es una historia muy emocionante en Lucas, en el capítulo 19, los versículos del 2 al 10. Y entonces Zaqueo lo recibe en su casa. El Señor se invita a sí mismo en casa de Zaqueo y tiene con él un encuentro en la comida, igual que aquí con Leví. ¿Y qué ocurre después? Pues que Zaqueo, al acabar la comida o en algún momento de la comida, ¿qué le dice al Señor? Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Te das cuenta? ¿Nos damos cuenta? El Señor hace las cosas a la inversa. Recibe al pecador por gracia, lo salva, pero la salvación por la gracia produce un cambio real, no un cambio ficticio, sino un cambio real en la persona. Este publicano, Zaqueo, a partir de este momento era alguien irreconocible, igual que Leví. ¿Y qué es lo que había generado esa transformación tan profunda en estas personas? Pues fue la gracia de Dios. Cristo lo recibió por gracia. No se lo merecían, pero lo recibió por gracia. Y fueron salvados. ¿Cuál fue el resultado de la gracia de Dios y de su salvación? Una transformación plena, radical, profunda, inconfundible en cada una de estas personas. Esta era la diferencia. Los fariseos, ¿qué es lo que harían? Pues los fariseos, primero, nunca llevarían la salvación a este tipo de personas, y por otro lado, pues a los que ya eran buenos o parecían buenos, pues les seguirían hablando de lo que tenían que hacer para seguir siendo buenos, cuando en realidad no eran buenos y se estaban engañando a sí mismos, y eran falsos.
Y diríamos, hombre, pero fíjense ustedes en este carácter, o sea, esa compostura tan piadosa, con sus vestiduras, con todo perfecto, todo maravilloso, de puertas afuera, claro. Pero ¿qué había en su corazón? ¿Qué les dice el Señor en más de una ocasión? Vosotros procuráis matarme. Oiga, ¿cómo puede ser que detrás de esa apariencia impecable hubiera un corazón asesino? Que la religión fuera una excusa para cometer un crimen de odio tan terrible como asesinar al mismo Señor Jesucristo. Porque fueron los religiosos los que incitaron a Pilato y a Herodes para que lo crucificaran. Fueron los líderes religiosos del judaísmo. Es verdad que Pilato se lavó las manos, pero él aceptó y él firmó la sentencia. Allí estaban judíos y gentiles de la mano, como había anunciado el Salmo 2, contra el ungido de Dios. Pero bueno, ahora estoy enfatizando más el hecho de los religiosos. Parecían buenos, pero dentro eran unos asesinos. Y se evidenció esto cuando finalmente llevaron al Señor Jesucristo a la cruz. Por envidia. Dice, cuando estaba Pilato juzgándole, dice, sabía que por envidia le habían entregado. Un corazón asesino, un corazón envidioso, un corazón orgulloso. Todo eso detrás de una capa, de un barniz de religiosidad y de piedad, falso, completamente falso. Al menos los publicanos los veías venir, sabías lo que eran. Los fariseos ocultaban lo que eran. Por eso su pecado era mucho más grave, porque no había solución para él. Aunque ellos creían que los que no tenían solución eran los publicanos. Bueno, en cualquier caso, enfaticemos este hecho. La salvación por la gracia transforma radicalmente a los pecadores. Ahora, hagámonos otra pregunta más. ¿Por qué el Señor eligió a Leví? Bueno, pues alguien diría, lo eligió para que fuera con él a predicar luego el Evangelio. Sí, eso es verdad y lo veremos. Pero Leví era mucho más que un predicador, que hablaba. Leví era, en su propia persona, era un mensaje en sí mismo. Ustedes se acuerdan del apóstol Pablo, un perseguidor de la iglesia, un hombre violento, también fariseo, por cierto, violento, que entraba en las casas de los creyentes, los sacaba, los arrastraba, forzándoles a blasfemar, incluso con Esteban, aquel creyente en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, no soportó la sabiduría y la destreza con la que Esteban trazaba la palabra de Dios y estaba allí entre los asesinos. De hecho, era el que estaba cuidando las ropas del joven, como presidiendo el asunto, mientras lo apedreaban. Terrible un hombre así. Y dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo que el Señor le salvó. En 1 Timoteo, en el capítulo 1, los versículos 15 y 16, y dice allí: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo, y esta es la palabra, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Pablo, Leví, eran ejemplos de lo que significa la gracia de Dios. No hay ninguna persona que esté fuera del alcance de la salvación de Dios. Ninguna. Por muy pecador que sea, todos son incluidos en la gracia de Dios, porque la gracia es inmerecida. Ninguno la merecemos, pero el Señor la otorga gratuita y generosamente a todas las personas. Así que Mateo era no solo un predicador y un testigo, sino era también un ejemplo, una evidencia viva, una ilustración perfecta de lo que la gracia divina que recibimos en Cristo significa. Ahora, hay un hecho aquí que yo me he preguntado algunas veces. ¿Qué pensarían los otros discípulos de que el Señor Jesucristo eligiera a Leví, un publicano, como uno más de los discípulos? Ya hemos visto la reacción de los fariseos cuando el Señor tomó esta decisión, pero ¿y los otros discípulos? ¿Qué pensaron? En especial, ¿qué pensó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, que eran pescadores allí en Capernaum,
que Leví les habría cobrado y bien cobrado la tasa, los impuestos y el plus que se llevaba él para su propio bolsillo, ¿qué pensaría Pedro cuando viera llegar al grupo apostólico a Leví? Este también aquí. ¿Y qué pensaría otro Simón que había en el grupo? Simón el celote. Ustedes saben que los celotes eran la cosa más opuesta, ya no desde una perspectiva religiosa, que también, pero sobre todo desde una perspectiva política, más opuesta a un publicano. Los publicanos eran gente que se habían aliado con los romanos, con el poder invasor, para extraer hasta el máximo todo lo que pudieran de sus propios compatriotas. Y un celote estaba en el extremo opuesto, era aquel que llevaría una espada corta para, en una calleja, cuando se cruzara con un romano despistado, pegarle una buena cuchillada y salir corriendo en la oscuridad de la noche. Eran personas violentas, armadas, contra los romanos. Así que ahora en el grupo apostólico tenemos a un publicano, a un celote y a unas víctimas también de un publicano. ¿Cómo se llevarían todos ellos en el grupo apostólico? Porque anda que el Señor no formó un grupo apostólico de lo más variado, de lo más variopinto que nos pudiéramos imaginar. Pero además que por lógica tendrían que estar todo el día a palos, todo el día enfrentados. Pero nunca en los evangelios vemos este tipo de cosas. Nunca. Los 12 apóstoles eran un solo grupo. El grupo de los apóstoles. Los 12. No había disensiones entre ellos, o al menos nunca aparecen. Todos trabajaron al unísono. Es increíble la gracia de Dios. ¿Cómo puede transformar la gracia de Dios a los pecadores hasta el punto de llevarse bien y trabajar hombro con hombro con personas que antes habían sido sus enemigos naturales, vamos a decir? Es increíble la gracia de Dios. Y es bonito contemplarlo una y otra vez cuando estamos en el Evangelio, ¿no es cierto? Yo recuerdo una ocasión, se me quedó grabado, porque aquí en Ávila, donde yo vivo, hay una cárcel de mujeres. Y había una mujer hace años, una mujer de Nigeria, que estaba presa. Y en la cárcel en algún momento se convirtió. Bueno, pues llegó, le concedieron creo que era el 3er grado y le dejaban salir en algunas ocasiones, los domingos le dejaban venir a la iglesia. Y en aquel tiempo, curiosamente, vino a la iglesia trasladada una funcionaria de prisiones, era española. No, lo que voy a decir no es relevante ni no hay que buscarle segundas intenciones, pero aquella mujer era de piel blanca más que la leche y rubita, muy rubia, comparada físicamente con aquella otra mujer de Nigeria, negra, con el pelo rizado, oscuro. Bueno, pues eran dos mundos, culturalmente eran totalmente diferentes. Su vida había sido muy distinta también. Una había llegado a estar en la cárcel, la otra en cambio era funcionaria de prisiones. Durante la semana ellas se veían en la cárcel. Una estaba a un lado de las rejas y la otra estaba al otro lado de las rejas. Pero lo bonito, lo que yo recuerdo perfectamente era los domingos. Ellas venían a la iglesia. En nuestra iglesia nos sentamos en círculo cuando celebramos la mesa del Señor y en el centro está la mesa con los símbolos, con el pan y con el vino. Y yo estaba sentado justo enfrente de ellas. Algunas veces me pasaba esto. Estaba sentado frente a ellas, pero aunque yo estaba sentado enfrente, en medio estaba la mesa con el pan y el vino. Y yo veía a aquellas dos mujeres que en la iglesia se sentaban juntas. Es que el contraste era tan grande, por eso les mencionaba esos detalles, ¿no? Porque no había nada en lo que aquellas mujeres fueran iguales, tan distintas. Pero yo las veía a través del sacrificio de Cristo, lo que simbolizan esos símbolos, ¿no es cierto? Y las veía las dos juntas, unidas, alabando y dando gloria al Señor Jesucristo. A mí me emocionaba aquello. Es que no es para menos, ¿no? En el mundo, una estaba a un lado de las rejas y la otra al otro.
convivencias, con experiencias en la vida totalmente diferentes, pero en Cristo unidas en un solo propósito: adorar al Señor Jesucristo. Me encantaba aquello, lo tengo realmente guardado en mi corazón. Bueno, pues es que el Evangelio hace esto. La gracia transformadora de Cristo consigue esto. ¿Qué conseguían los fariseos? Con su tradición, con sus leyes orales, con sus imposiciones, con su legalismo, con su desprecio hacia otros pecadores. ¿Qué conseguían? ¿Consiguieron cambiar a algún pecador? No, no. Lo único que conseguían es que los pecadores se camuflaran. Eso es lo único en lo que ellos eran unos verdaderos artistas. ¿Y qué soluciona eso? Eso no soluciona nada. Ese es el grave problema de los religiosos, que en lugar de aceptar su fracaso moral, se esconden detrás de una capa, de un barniz de religiosidad. Pero el Señor los conoce bien. Y ahora llegamos ya al final de nuestro pasaje. Y aquí de nuevo tenemos que hacernos la misma pregunta que nos hicimos en nuestra sesión anterior, porque constantemente está en el ambiente, está en el fondo de todo este asunto. ¿Quién es Jesús? Y aquí el Señor mismo se nos va a presentar como el médico divino, como el médico divino. ¿Quién es Jesús? El médico divino. Como ya hemos dicho, los fariseos se escandalizaban de Jesús porque se acercaba a los pecadores. Entonces, ellos eran totalmente legalistas y no podían entender la gracia de Dios a favor de los hombres perdidos. Así que el Señor, para explicárselo con claridad, usó de una ilustración. Y él dijo, un médico, puso la ilustración de un médico y su relación con los enfermos. Entonces, dice, un médico, si ha de tratar con los enfermos, se ha de acercar a los enfermos. No puede sanarlos con un mando a distancia, tendrá que examinarlos, tendrá que estar con ellos, ver lo que les pasa, escuchar sus dolencias, para poder establecer correctamente un diagnóstico y luego dar una solución. Lógico. Si el Señor era el médico amado, y el pecado aquí es ilustrado como una enfermedad, nuevamente, pues el Señor, para poderles sanar, tendría que acercarse a ellos. ¿Qué médico sería aquel que rehusara acercarse a un enfermo? Sería absurdo. Pues igual de absurdo que un Salvador que no quisiera tener contacto alguno con los pecadores. Absurdo igualmente. Absurdo. Así que el pecado como una enfermedad. El Salvador como el médico divino. Y él acercándose, lógicamente, a los pecadores para poderlos salvar. Qué diferente era de los fariseos, que ellos mantendrían una distancia siempre a salvo para no contaminarse con los pecadores, porque ellos se creían sanos y menospreciaban, ya lo he dicho, ¿no? Así que nunca solucionaban nada, pero el Señor sí solucionaba, porque Él se acercaba a los pecadores a fin de salvarles. Ahora, los fariseos eran ese tipo de personas que creían que ellos sí que estaban bien. Y sin embargo sufrían una grave enfermedad en su interior, como antes he explicado. Eran ese tipo de personas que cuando van al médico y les diagnostican una enfermedad grave, ellos dicen, no puede ser cierto. Si yo me encuentro bien, si yo me encuentro sano, lozano, de maravilla. Esto está equivocado, usted está equivocado. Y dicen que el médico está equivocado, que no necesitan el tratamiento, que no necesitan nada, que ellos están bien. Hemos conocido personas así, que no quieren aceptar el diagnóstico del médico, se autoengañan a sí mismos. Y el cerebro tiene una capacidad para autoengañarse o para no querer saber la verdad. Cuando nos tememos algo, procuramos a veces no preguntar, ¿verdad? Y que no nos digan. No nos digan. Queremos vivir felices, aunque estemos muy enfermos. Queremos vivir felices sin preocupaciones. Oiga, ¿qué se puede hacer para curar a una persona así? Pues lo cierto es que no se puede hacer nada. ¿Qué se puede hacer para curar a una persona que se niega a admitir que está enferma? Pues nada. Lo único que podemos hacer es intentar convencerle de la gravedad de su enfermedad.
pero nada más que eso. Y mientras ellos se sigan negando a aceptarlo, pues no hay nada que hacer. Y este era el caso de esta gente, de estas personas religiosas, de los fariseos. Un publicano no tenía ninguna dificultad en admitir que estaba enfermo. Eso era algo que se veía a la legua, eso estaba claro. Pero el fariseo, siempre manteniendo la compostura, haciendo creer a los demás lo que no era, ya se acuerdan, ¿no? El Señor cómo les sancionó, siempre haciendo todas sus obras religiosas para ser vistos por los demás, para seguir proyectando esa figura, esa imagen de perfección, de solvencia espiritual, de que no pasaba nada malo con ellos, que todo estaba en orden y correcto, perfecto. ¿Qué se podía hacer con ellos? Pues no se podía hacer nada por ellos. Y ahora el Señor les dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Que para ellos no había solución. Si se creían justos, no es que fueran justos, sino que ellos a sí mismos se creían justos. Si se creían justos, ¿qué podía hacer el Señor? Si se creían sanos, ¿qué podría hacer el médico por ellos? Nada, nada. ¿Qué personas se excluyen de la salvación? Se autoexcluyen de la salvación. Pues aquellas que piensan que por sus buenas obras se pueden salvar, que esforzándose un poquito más tal vez en conseguir llegar a la meta, pues al final convencerán a Dios y los salvará. Pero se engañan a sí mismos. Nadie se puede salvar por sí mismo, haciendo buenas obras, porque todos, ya lo he dicho muchas veces, todos quebrantamos la ley. La ley no ha sido dada para que cumpliéndola nos salvemos. La ley, dice Pablo a los romanos, ha sido dada para que conozcamos nuestro pecado y nuestra condición. Este es el propósito de la ley. Ellos interpretaban la ley diciendo: si conseguimos cumplirla, seremos salvos. Pero si no la cumplían, bueno, pero miraban para otro lado cuando fracasaban. Pero la ley no tenía ese propósito. La ley era para que nosotros nos pudiéramos ver, como dice Santiago, nos pudiéramos ver en ella como en un espejo y viéramos cómo estamos, cómo somos de verdad. Pero dice Santiago, dice, bueno, pero si tú te miras en el espejo, en la ley perfecta, te miras ahí y ves todos tus defectos y te vas y no te lavas, pues no has conseguido, no has solucionado nada. Y esto era lo que hacían ellos. Se creían justos, equivocadamente. Equivocadamente, no de forma inocente. No es que estaban equivocados inocentemente, sino equivocados culpablemente. Porque ellos no querían aceptar lo que el Señor Jesucristo muchas veces dejó claro, que eran pecadores. Y les mostró infinidad de pecados que estas personas tenían. Pero claro, para ellos era tan humillante. ¿Por qué razón era humillante? Bueno, porque el Señor, cuando salvaba por gracia a los pecadores, los colocaba a todos en un solo bloque. No hay pecadores buenos y pecadores malos, todos son malos. Y todos son igual de incapaces de salvarse por sí mismos. En ese caso, un publicano estaba en las mismas condiciones que un fariseo. Bueno, esto era ya insoportable para los fariseos. Que yo soy igual que un fariseo, que un publicano, perdón. Yo, un fariseo que llevo toda la vida esforzándome en cumplir la ley, ¿soy igual que un publicano? Sí, eso era exactamente lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo. Tú eres igual de fracasado que un publicano. Porque no has logrado, ni vas a lograr nunca, cumplir toda la ley de Dios. Porque algunas personas piensan equivocadamente. Estos son el tipo de religiosos como los fariseos. Que al final Dios va a colocar en una balanza las buenas obras y al otro lado las malas obras. Y dependiendo cuál de las dos pese más, qué balanza se eleve o qué balanza caiga, pues así seremos salvos o estaremos condenados. Pero esto no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice. Ustedes busquen en toda la Biblia esa idea de la balanza y no la van a encontrar en ninguna parte. Pero sin embargo es lo que piensan infinidad de personas. Personas que quieren engañarse a sí mismas. Personas que no quieren aceptar lo que Dios ha dicho acerca de ellas. Siguen pensando, bueno, vamos a hacer, finalmente Dios hará cuentas. Pero no es así. Y esto es por lógica. Cuando Dios nos vaya a juzgar, hará lo que hacen todos los jueces.
De nada sirve que una persona vaya a ser juzgado y diga, está usted condenado porque ha evadido impuestos. Y dice, oiga, pero no vale, ¿cómo me va a condenar a mí? Si yo soy un buen padre de familia, todos los días llevo a mis niños al colegio y me ocupo muchas veces de las tareas de la casa y soy un buen marido. ¿Es que esto no cuenta? Y el juez le dirá, no, si yo no le estoy condenando, no estoy juzgando si usted es un buen padre o un buen marido, le estoy juzgando a usted por evadir impuestos. Y en este sentido usted es claramente culpable. Oiga, y no vale para nada que yo sea buen padre. No, no vale para nada, usted es condenado. Entonces, con la ley de Dios ocurre lo mismo. Las personas pueden decir, oiga, pero yo me he esforzado en ir a mi religión todos los domingos. ¿Eso no cuenta? Sí, es verdad que algunas veces decía algunas mentiras. Pero hombre, eran mentiras piadosas, pero ¿qué tendrá que ver la mentira con la piedad? ¿No? Eran mentiras. No, oiga, si usted es un mentiroso o que usted vaya a la iglesia, es usted un mentiroso. Y eso le aparta de Dios, porque usted ha dicho una mentira. Oiga, pero solamente por una mentira voy a ir al infierno. Al infierno irán los pederastas, irán los violadores, irán los asesinos. Bueno, déjeme que le diga que la razón por la que toda la raza humana hemos heredado una naturaleza pecaminosa no fue porque Adán fuera un asesino, un pederasta, un violador, un ladrón, no fue por nada de eso. Fue porque desobedeció a Dios en una cosa tan sencilla como comer de un árbol prohibido. Fíjense ustedes, por una sola desobediencia. Toda la raza hemos heredado una naturaleza pecaminosa. Así que los que hacen diferencias de pecados, los que piensan que hay pecados buenos y pecados muy malos, pecados que más o menos te puedes salvar y pecados que ya no hay solución, están equivocados. Todo pecado es transgresión contra la ley de Dios y nos saca fuera del paraíso. Los que piensan que al final Dios va a convalidar lo uno con lo otro y va a ver cómo sale el saldo, están equivocados. Dios no habla de esto. En el mismo instante en que hemos quebrantado la ley de Dios, en un solo punto nos hemos hecho culpables de toda la ley. Mírenlo en Santiago, creo que está en el capítulo 2. Bien claro, culpables de toda la ley. Bueno, ahí Santiago, de hecho, el pecado que menciona es hacer acepción de personas. O sea que cualquier pecado sirve para descalificarnos. Por lo tanto, tiene que ser por gracia. Y cuando nosotros decimos, no, yo puedo por mí mismo, yo soy justo, yo me puedo salvar por mí mismo, el Señor no puede hacer nada por nosotros. Miren lo que dice aquí. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Si tú te crees justo, lo que el Señor Jesucristo ha venido a hacer no sirve para ti. Lo dice aquí. Pero si tú te confiesas pecador, si yo me confieso pecador, entonces lo que Cristo ha venido a hacer a este mundo por los pecadores sí que me sirve. Por supuesto, si yo me arrepiento de mis pecados y le entrego mi vida y pongo mi fe y mi confianza en Él. Así que esta era la cuestión por la que unos quedaban fuera y otros quedaban dentro. ¿Es que Dios hace diferencia, excluye a unos y llama a otros sin más? No. Son las propias personas las que se excluyen o las que se incluyen. Si yo insisto en sacar mi orgullo a flote y decir yo puedo, pues yo soy el que me excluyo, porque no quiero hacer caso a lo que Dios está diciendo. Pero si por el contrario acepto, confieso mis pecados, me pongo de acuerdo con Dios en que lo que Él dice de mí es verdad, que soy un pecador y que estoy perdido, pues entonces puedo acceder a la obra de gracia del Señor Jesucristo. Así que ellos se autoexcluían y ellos se condenaban por su propio rechazo del Señor y de lo que Él estaba diciendo. Sí que es verdad que era vergonzoso unirse a los publicanos y decir soy como ellos, pero es que al final todos estamos en bancarrota moral y espiritual. Todos somos pecadores. Claro que somos mejores que otros pecadores. ¿Quién no puede encontrar un pecador que sea peor que él? Pues todos. Todos menos uno, que será el peor de todos los pecadores del mundo. Pero es que eso no soluciona nada. El decir, yo soy mejor que ese otro, que era lo que hacían los fariseos, yo soy mejor que los publicanos. Es que eso no te da puntos. Vamos a ver, que Dios no nos va a comparar, ya he dicho lo de la balanza, pero tampoco Dios nos va a comparar con otros. Nos va a comparar con su ley.
Nosotros podemos considerarnos a nosotros mismos buenas personas comparándonos con otro que es peor que nosotros, pero eso no soluciona nada. Lo que soluciona es que nos comparemos con quien nos tenemos que comparar. ¿Con quién? Bueno, con la ley de Dios. Y si no quieren con la ley de Dios, con el Señor Jesucristo. El único hombre perfecto que ha vivido en este mundo. Compare usted con él. Y si realmente es igual, pues tranquilo, porque va a ir al cielo. Pero como no sea perfecto, no va a ir al cielo. Entonces no nos engañemos, no nos engañemos. A ellos les molestaba, a los fariseos les molestaba. Esta es la gran lucha que siempre existe entre el cristianismo y las religiones. Todas las religiones proponen al hombre que se puede salvar por sí mismo. La religión católica le dirán que sí, que por la fe, pero también por las obras. Las obras imprescindible. La fe sí, pero las obras también. Usted habla con un musulmán, la misma cosa. Es que no cambia nada. Un musulmán le dirá que él se va a salvar, ¿cómo? Pues con los 5 puntos que tiene el Corán. Tiene que dar testimonio de su fe en Alá y en Mahoma, tiene que ayunar, tiene que orar, tiene que hacer peregrinaje, en fin, tiene que hacer limosnas, estas 5 cosas. Y haciendo todo eso se salvan. Y le preguntas a un musulmán, ¿y si no cumples todo eso? Por ejemplo, llega el Ramadán y te saltas un día, ¿qué pasa? Bueno, pues el Corán dice que tienes que compensarlo haciendo 2 días de ayuno. Y así es como funcionan. Si transgredes una cosa, lo compensas con otra. Al final, una vez, hablando con un musulmán, recuerdo que le dije, bueno, ¿y si has fallado una vez y ahora tienes que hacer 2 y fallas esas 2? Tendrás que hacer 4. Y si fallas las 4, y le fui sumando, porque fácilmente puedes fallar muchas veces. Y al final se te acumulan tantas penitencias o tantas cosas que tienes que hacer para compensar tus faltas que ya no te da tiempo humanamente. Entonces, ¿qué? Dicen, bueno, entonces la misericordia de Dios. No, empieza por el final. Desde el primer momento necesitas la misericordia de Dios expresada en Cristo como el único camino de salvación. Nos podemos engañar creyendo que podemos hacerlo por nosotros mismos, pero no podemos. Y nos excluimos, porque Cristo no ha venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que se saben pecadores. Así que este es nuestro mensaje hoy. Dios ha venido a buscar a los pecadores y los quiere sanar. Él es el médico amado. No se va a alejar de nosotros, no se va a asustar por nuestros pecados. Nos conoce perfectamente, ha hecho un diagnóstico exacto de lo que somos y cómo somos. Pero aún así, increíblemente, Dios quiere trato con nosotros, nos quiere salvar. Quiere hacernos partícipes de la gracia de Dios, esa gracia poderosa, esa gracia transformadora que cambia los corazones, que cambia las mentes, que cambia las conductas de los hombres, por muy arraigadas que estén. Dios es el médico amado. Quizás usted esté como Leví. Espero que usted no esté como los fariseos, creyendo que usted se puede salvar por sí mismo. Y que si al final no lo consigue, Dios le dará una ayudita. No es esa la cuestión. Espero que usted no esté como los fariseos, que usted esté como Leví. Y que reconozca realmente sus pecados, su necesidad de un médico, de un salvador, y se entregue plenamente a Él, como lo que es, para recibir de Dios la gracia, la misericordia, el amor de Dios, gratuito, generoso, amplio, capaz de perdonar cualquier falta, cualquier cosa que hayamos hecho, porque Él pagó por cada uno de nuestros pecados en la cruz. De verdad, no rechace usted la gracia de Dios. No la rechace porque va a hacer lo contrario, va a intentar ganarlo por usted mismo. Acepte el regalo de Dios y experimente el poder transformador de su gracia. Pues espero que así sea y que Dios les bendiga ricamente. Gracias por su atención.